amigos, queridos amigos de Guardianes de la Libertad. Estamos, como siempre, nuestra edad, los baby boomers. Yo mismo estoy administrando todo esto desde mi computadora. Lamentablemente no tenemos los recursos como algunos ricos y de muchos recursos. Acá somos capitalistas, pero de convicción intelectual. No somos capitalistas que definimos el dinero. Somos capitalistas porque sabemos que es el mejor método de, de riqueza, para generar riqueza para todos, también para nosotros. Lo que somos trabajadores intelectuales y queremos ganar la vida sinceramente, sin mayores privilegios, ¿no? Entonces, para que vean que ustedes están con dos personas que no tienen privilegios, sino que luchan por disfrutar la ley de libertad y que están convencidos que esta libertad, este sistema de libre mercado, favorece inclusive a gente como nosotros, que estamos no con grandes capitales, pero clase media profesional. Entonces, para los obreros lo mismo, este sistema favorece tanto a los ricos y más aún a los pobres, porque está visto en el mundo, eso lo pueden ver en los datos que presenta Johan Norberg en su libro Defensa del Capitalismo Global. El nivel en el cual aumenta el ingreso promedio de los pobres del mundo es más rápido que el nivel en el cual ingresa el promedio de los ingresos de los ricos. Es decir, si bien los ricos son cada vez más ricos, los pobres son más velozmente más ricos, más prósperos, o saliendo de la pobreza, digamos. Y eso es lo que interesa, que los más pobres salgan de la pobreza. No interesa cuánto se disparan los ricos, lo que interesa es que los más pobres tengan lo suficiente para vivir dignamente. Bueno, dicha esta introducción, Félix, bienvenido, vamos a repetir el comienzo. Decía que tenemos un programa especial hoy día 19 de enero de 2026, enero 2023 desde Lima, Perú, Surco y de tu parte en San Isidro. Félix, estamos transmitiendo por Zoom. Félix, ¿puedes mover tu cara un poquito hacia el otro lado? Por una razón tengo yo demasiado cámara en mi parte. Bueno, y quería resaltar que hoy día es un día muy grandioso porque Félix se postula al Senado. El gran Félix va a pasar de la defensa de la libertad desde el escritorio, desde sus libros, a una acción ya activa, política, a la postulación al Senado. Y luego voy a volver a repetir desde qué partido, mi querido Félix, decías. Sí, desde Avanza País, Desde Avanza ¿no? País. Y yo le contaba a Félix que hace una semana más o menos me entrevistó Jaime Escajadillo, busquen la entrevista, también la tengo acá en mi YouTube, donde me entrevistó Jaime Escajadillo y me hizo reflexionar y a evaluar 5 planes de gobierno. Y me hizo al final ordenar los planes de gobierno desde el peor, que era el de Venceremos, por supuesto, hasta el mejor. Y justamente, económicamente hablando, no sé, es otro criterio que no tengo, postulé que el mejor plan de los 5 que me han presentado era el de Avanza Avanza País. País. Así que obviamente estamos apoyando a Félix, aunque yo mismo no soy el partido de Félix, ojo, muy claro, estoy apoyando porque conozco personalmente a Félix. Es una preferencia personal. Conozco su calidad de vida, calidad de gente, su calidad intelectual, y no puedo más que revendarlo. Félix, hoy has preparado un programa en el cual vemos la primera parte, vamos a hablar sobre los 100 primeros días de Yeri, de su presidente Yeri. Vamos a hablar sus acciones y no acciones, sus omisiones. Vamos a hablar también en una parte de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Cómo se ha evolucionado Venezuela. Y al final, unos 30 minutos o 25 minutos, vamos a pasarnos un poquito la hora normal de hoy día, porque hemos empezado tarde, había un problema. Vamos a contar, Félix va a contar lo que está en su libro, ¿no? Una parte de su libro, que es cómo cayó la Unión Soviética. Hemos transmitido la semana pasada, lo pueden ver en el file, en el YouTube. Porque entonces hemos contado Félix ha contado cómo se inició la Unión Soviética, como Unión Soviética, cómo primero inició como Rusia comunista, en 1917 se convirtió en la Federación de las Repúblicas Soviéticas en 1921, 22, ¿no es cierto? Y desde ahí avanzó hasta caer el muro de Berlín en 1989 y caer la Unión Soviética en 1991. O sea, y vamos a contar cómo fue las peripecias del comunismo hasta más o menos después de la guerra, después de que cayó Stalin, hasta que llegó Khrushchev al gobierno. Y ahí vamos a retomar la historia. No sé si lleguemos hasta el final, hasta 1991, cuando cayó la Unión Soviética, pero vamos a avanzar contándoles cada día, cada semana, parte de lo que cuenta Félix en su libro. Y tenemos que anunciar también que pronto, muchas novedades de Félix, pronto en febrero sale otro libro de Félix, ¿no? ¿Cuál es este libro, Félix? ¿Cómo se titula?
la batalla cultural, emocional y política en el Perú. Muy importante, porque por donde nos están ganando la izquierda es por lo emocional, por lo cultural. Eso es muy importante. Félix se ha dado cuenta de eso y lo analiza obviamente en su libro. Bueno, sin mayores retardos, pasamos a analizar lo que pasa acá en el Perú con nuestro presidente Jerry. Cuéntanos, Félix, ¿qué has analizado, qué has descubierto, qué has detectado en tu brújula política? Ya, bueno, como está considerado en esta noche en el programa, empezamos con 200, un balance de los 100 años, de los 100 días del gobierno de GI, que se cumplieron el día de ayer justamente, ¿no? Cuando se inicia el gobierno de GI el 10 de octubre de 2025, había tres tareas fundamentales que debería afrontar el gobierno de GI, ¿no? Porque eran casi 10 meses que tenía por delante su gobierno, ¿no? Hasta el 28 de julio de 2026. Entonces había mucho, eh, puede hacer muchas tareas importantes, ¿no? Una de ellas era atacar la inseguridad ciudadana, que es, según la mayor parte de la población de Perú, sobre todo de centro, norte y del Lima y Callao, es el principal problema. En el sur no es ese, ¿no? Como lo ha revelado las últimas eh, encuestas, ¿no? Que ha hecho CPI, ¿no? En el sur es el problema de la falta de empleo. Y segundo, pero Resumiendo, Félix, siempre voy a interrumpirte para resumir y recapitular para que el público concentre las ideas. Las encuestas manifiestan que el principal problema del Perú en el norte, centro del Perú ha sido la inseguridad y en el sur es otro tipo de problemática que preocupa más al público. Y Yeri claro, dijo que iba a atacar estos problemas. Cuéntanos, síguenos resumiendo. así es. Entonces lo que tenía que hacer GI es convocar, ¿no? A los mejores especialistas que hay en justamente en inseguridad ciudadana, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entre la policía. Yo rescato, por ejemplo, a Juan Carlos Liendo, ¿no? Un coronel de inteligencia que es el mejor especialista en tratar este tema. Sin embargo, no fue convocado, ¿no? ¿Cómo Eh, se llama este especialista? ¿El doctor o el Juan coronel? Carlos, Juan Carlos Liendo, ¿no? Yendo, ese, Es justamente el jefe de plan de gobierno de Avanza País en y materia de cuéntanos, seguridad, en él es materia, ex policía, ex militar, cuéntanos un poquito quién es para saber a quién recomiendas. es el coronel de ejército, pero especializado en inteligencia. Perfecto, hay Entonces, un experto ahí. uno, uno lo escucha a él o ve o que ha escrito, ¿no? En el plan de gobierno, es el que más conoce, ha estado especializado sobre todo en Estados Unidos, en inteligencia, es su materia de él, ¿no? Y justamente lo que más se requiere, lo que más falta en el Perú es afrontar este problema con inteligencia, Gracias. ¿no? Félix, una interrupción. Si bien en Sí, el Zoom sales bien, en la transmisión por YouTube sales un poquito encajonado a la derecha y abajo. Exacto, sube un poquito la cara, muévete hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Ahí un o poquito sea, más. Ahí está perfecto. Para que el público te vea bien. ya, Perfecto, ahí estamos bien. Entonces cuéntanos, claro. el doctor, el señor, el coronel es un experto en inteligencia y es el que encabeza el plan de gobierno de seguridad de tu partido. Y cuéntanos, ¿qué manifiesta él o a través de él, qué nos puedes contar sobre la seguridad? Sí, justamente hace incidencia en eso, ¿no? Él tuvo una exposición en la Universidad Católica a raíz, junto con especialistas de los otros partidos en materia de seguridad. Fue un evento, aula magna, que se realizó hace como 3 meses, Ujú. donde reunió a especialistas nacionales e internacionales, académicos y de representantes de los partidos políticos en cuestión de seguridad. Y Juan Carlos Niendo fue, y tuvo una exposición
tan magistral que motivó muy fuertes aplausos, a pesar de que auditorio, pues había una presencia que Normalmente, había notable. normalmente un poco de izquierda, ¿no? No son de aplaudir tan Claro, rápido. ¿Ah? así es, ¿no? Pero fue más aplaudido porque fue tan contundente que no quedó otra cosa, ¿no? Increíble, increíble. ¿Verdad? Y un poquito Y, evaluando lo que él dice frente a lo que hace Yeri, ¿a qué conclusiones llegas? claro, y paralelamente, GI debió convocar apoyo de los países que más han desarrollado inteligencia en esta materia, como son Israel, como es Estados Unidos mismos, ¿no? Él convocó ya pasadas varias semanas, ¿no? Tardíamente, cuando lo primero que debió hacer es eso, pero solamente a FBI, ¿no? Y quedó en que el 15 de este mes iba a presentar su plan de seguridad, O que sea, Yeri no ha cumplido. demoró en convocar los respectivos Sí, expertos, ha convocado a nivel nacional solo al FBI americano y recién claro. este 15, o el 15 de febrero o el 15 de enero, va a presentar su plan. Prometió, Prometió y no ha cumplido, no ha prometió el cumplido. 15 de enero, ¿Y ha cumplido o no ha cumplido? no ha cumplido. No, no ha cumplido, ¿no? Que es una falencia notable. No, no solamente para asesoramiento, sino también para comprar los mejores equipos, equipos que estén ya comprobados. Por ejemplo, sabemos que Israel pues, tiene un servicio de inteligencia que ha detectado pues, cosas bien difíciles de detectar, ¿no? Y ha hecho operaciones quirúrgicas gracias a esa inteligencia, ¿no? Entonces ellos tienen equipamiento pues, de más alto nivel, ¿no? Correcto. Desarrollado inclusive por sus propios científicos y técnicos, ¿no? No ha recurrido a eso, ¿no? Y vemos que la inseguridad ciudadana, lejos de mejorar, ha empeorado, ¿no? Ha empeorado las muertes, los casos, ¿no? De extorsión y más cosas. Entonces, pues, es pues muy deficiente, ¿no? El balance que encontramos nosotros en lo que ha hecho GI. Y otro punto importante es la reactivación económica. Como yo he publicado en varios artículos y basado, ¿no? En información de primera mano del Banco Mundial y de economistas de primera línea de Perú, el Perú debería crecer por encima del 7%, dado su potencial, y estamos con un magro 3% que contenta a algunos, no equivocadamente, porque con el 3% no se baja pobreza, ¿no? Entonces Correcto. necesitamos crecer por encima del 5% y nuestro potencial está para crecer por encima del 7%. Y Como cuéntanos, lo dijimos, ustedes como partido plantean, igual que lo hago yo y muchos amigos míos liberales, eh, procesos de liberación, de reestructuración del mercado para llegar a ese potencial del 7-8%, o qué plantean ustedes para llegar a... claro, dar facilidades a la inversión privada, ¿no? Mm, Porque desde 2015, con Ollanta Humala, se orientó a la inversión privada, ¿no? correcto. Sacó un lema equivocado, ¿no? De agua sí o no, ¿no? Pero Y Félix, no permitió, las leyes en sí no han cambiado. Lo que ha cambiado es lo que tú llamas en tu siguiente libro la emoción de respecto a la inversión. ¿Qué podemos hacer claro, al respecto de eso? ¿Qué eh, falta ahí? Porque las leyes no han cambiado mucho. Hay más trabas burocráticas, creo, hay una mala voluntad de parte del gobierno, pero mucho no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la sensación de la gente de que por parte del sur no es bien recibida ciertas inversiones. ¿Qué podemos hacer claro, al respecto? ¿Qué propone al el, respecto? el capítulo económico de la Constitución de 1993 es correcto y eso nos permitió que Perú creciese rápidamente por varios años. Hemos reducido la pobreza en 40 puntos Correcto. en 12 años de aplicación de dar facilidades a las inversiones, ¿no? Pero como repito, con gobiernos populistas de izquierda, ¿no? Eh, se trabaron las inversiones, Sí. ¿no? Tenemos un potencial de 64 mil millones de dólares
para proyectos, nuevos proyectos de minería, de los cuales no se han avanzado ni siquiera el 10% de ese enorme potencial. E igual, ¿no? En agroindustria, una serie de sectores Uy, que graves errores de izquierda, ¿no? Que pero se agravaron. estarás conmigo de acuerdo, estarás conmigo de Sí, acuerdo que este freno a la inversión se ha dado no por cambio en las leyes o no por cambio en el Estado oficial, sino por las revueltas que han sido iniciadas por esos gobiernos de izquierda o permitidas por estos gobiernos de izquierda y apoyadas por los de gobiernos los de izquierda. antimineros, O sea, de los este antimineros, ánimo de los antimineros, ese es el que realmente crea el ánimo antiminero y hace que los inversionistas se retraigan, no tengan la confianza. Pero y no solamente, por otro lado, no no sé si has solamente visto la eso, no noticia. solamente eso. Sí. ¿No has visto? Recordemos que el gobierno de Sagasti se derogó la ley de promoción de agroindustria, ¿no? Cierto, muy cierto. Impulsado por la izquierda, que hizo un terrible daño porque el crecimiento de la agroindustria alcanzó niveles muy excepcionales, excelentes, pero a raíz de esa derogación de la ley y de endurecer la, el tratamiento de la mano de obra, ¿no? Correcto, Se hizo menos competitiva la correcto, agroindustria correcto. y sufrió un, Un duro se hizo golpe. más lento Sí. su Ahora, desarrollo, yo se escuché, afectó. no sé si estoy equivocado, escuché que después de 1 o 2 años se volvió a emitir una ley agraria y que prácticamente lo que han hecho es restituir al Estado las cosas anteriores a la derogación de esa ley. ¿Es cierto esto? ¿Estoy equivocado? No estoy enterado. Sí, 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 con un error, se ha restituido eso, pero hay un error, pero no quiero extenderme Ok, en ok. ese aspecto, Vamos a analizar eso ¿no? otro día. Hay un error en esa nueva Pero, ley. Ok, pero- pero el asunto está que GI no ha hecho nada, debió hacerse un cierto. shock de facilidad de inversiones, no solamente de las grandes empresas, Ujú. sino también de las medianas y de las pequeñas, y entre estas pequeñas favorecer la formalización, que Estado sea un amigo de empresario, ¿no? Sobre todo los pequeños que no se pueden formalizar, porque el Estado se Correcto. ha convertido en un enemigo de ellos. Correcto. Yo Y está siempre digo, yo dificultado. siempre digo y transmito a tu bancada que así como hay leyes contrato, que son como ley permanente de la Constitución, ley contrato con las grandes mineras, con los grandes inversionistas de afuera, debe haber leyes contrato dentro del país, leyes contrato con los empresarios peruanos que invierten en Perú, también debe haber leyes contrato con ellos, no solo con los extranjeros, también leyes contrato con los peruanos. Sí, 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 pero bueno, el asunto está de que no ha habido esa política de GI, no ha hecho nada al respecto, ¿no? Y el tercer aspecto que destaco yo es la cuestión de la minería ilegal y artesanal, Correcto. ¿no? Cuéntanos, ¿qué propone ahí tu bancada? Los- lo que debió hacer GI en principio es mantener al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, Ya, que ya había avanzado con una ley MAPE, que ya. ha mejorado con la participación de una serie de actores, de casi todos los actores que tenían que, con 5 mejoras de esa ley. Entonces, esa Cuéntanos, ley ¿qué es debió esa ser, ley MAPE? Cuéntame esa ley MAPE, ¿qué es lo principal de espíritu de esa ley? ya, es justamente con esa ley se terminaba con Reinfo, ¿no? Y se permitía, se facilitaba de que los mineros informales se formalicen, Pues claro, pues, digamos, ¿no? el reinfo se renueva cada año, pues justamente no se llega a formalizar a los informales. Claro, Pues el reinfo es claro, una especie de puerta trasera para que los informales sigan trabajando y haya cierto grado de formalidad. Pero, lo que es peor que la minería ilegal siga prosperando, ¿no? ujú, Porque ese es el más grave eh, eh, crimen que se está dando.
las organizaciones criminales más fuertes que se están dando en este momento están en la minería ilegal, ¿no? Pero La justamente lo que minería, muchos dicen es que las leyes, inclusive se dice que la ley MAPE no baja, o sea, no es lo suficientemente abierta como para que los mayoría informales se formalicen. ¿Qué dices tú al ya, respecto? O sea, entonces, Jorge Monteo, que era el mejor ministro que tuvo Boluarte, se dio cuenta de eso y estructuró una nueva ley MAPE que fue enriquecida con participación de los principales actores, ¿no? Y que debió, pero fatalmente entra GI y en lugar de ratificarlo al ministro Monteo, pero porque además de la ley MAPE, inició también una serie de acciones que iban a beneficiar que se formalicen más rápido los mineros que realmente quisieran formalizarse. Obviamente los ilegales, nada que ver con ellos, ¿no? claro. Simplemente aplicarles las leyes para reprimirlos, ¿no? ¿Mm? Entonces, sin embargo, no hizo nada y pone de ministro de Energía y Minas a una persona que desconocía totalmente el sector porque es especialista en energía, ¿Quién es no este en nuevo minas. ministro que reemplazó a Montero? Es un anónimo No, 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 ya, porque no da declaraciones, no se ya. presenta. Él tenía que haber ido al Congreso a defender la ley MAPE. Y está No, no fue, calentando el sueño de los justos ahora. ¿Mm? fue convocado y mandó a gente de segundo nivel que no Ah, tenía caramba, ah, poder de caramba, decisión. ah, caramba. Entonces, en conclusión, ¿Y cuáles son que los intereses, digamos, económicos o políticos que están detrás de tumbarse o de dificultar esta ley MAPE? Cuéntanos. bueno, en principio, en el propio Congreso hay, hay congresistas que están ligados, ¿no? A los A la ilegales. minería, O sea, son ¿no? los Porque la propios minería, ilegales que torpedean la posibilidad de formalizarse. así es, ¿no? Así es. Mm. Y justamente que por la falta de acción de ejecutivo del DGI, que saca, como repito, a Monteo, que iba a defender con uñas y dientes la ley MAPE, sencillamente no se hizo nada y llega diciembre y no queda otra cosa que el Reinfo continúe por un año más, Claro, porque si ¿no? no se Y sale una ley que formaliza o que da facilidad para formalizar, no queda otra que renovar el reinfo, porque es la única claro, salida más o menos lógica que hay, ¿no? claro, y luego no se ve absolutamente nada de que el Ministerio de Energía y Minas y el Ejecutivo sigan impulsando la cuestión de IMAPE y que el Reinfo, bueno, si bien es cierto, ha sido prolongado, sin embargo, debió no permitirse dentro de la ley que renueva el Reinfo ciertos artículos que favorecen enormemente a la criminalidad, ¿no? Correcto. Entonces, no se hizo esto, no se está avanzando en la formalización de mineros informales que deseen formalizarse. Ujú. Entonces, pues es una grave situación que también debemos indicar que el gobierno pues, de GI tiene una pésima gestión hasta este momento. Y esto se acaba de agravar por un hecho, ¿no? Que ha sido denunciado por la prensa independiente, ¿no? Por la prensa de investigación, ¿no? Que es que GI está pues, Paseándose, reunión, paseándose tiene encapuchado por Lima. reuniones pues Clandestinas. muy oscuras por no decir, por no utilizar adjetivos más graves Tuve la ocasión de leer de, justo hoy día en un tweet que han vuelto a encontrarlo por el mercado chino otra vez. Se reunió con un comerciante chino. Una segunda vez lo han encontrado. ¿Leíste ese último? sí, 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 claro, sí. O sea, ya claro, no solo una vez, ya es reincidente ya. porque se ha grabado, ¿no? Sí, porque pues. es otro empresario chino
de peores antecedentes que el primero, O ¿no? sea, Geri Porque no solo se disculpa, sino mete la pata otra vez. O sea, es terrible este señor. claro, y insulta la inteligencia de la De- ciudadanía con claro, ya explicaciones está tomando el pelo. traídas de los cabellos. Es un Sí, pues. insulto de Sí. inteligencia, Y ¿no? Entonces, lo que dice claramente, eso lo leí en un artículo de un analista internacional, lo que dice claramente Geri es, estoy coqueteando con los chinos y lógicamente has visto que la embajada, no el gobierno en Estados Unidos no salió nada, la embajada del Perú, en el Perú de Estados Unidos, ha sacado un comunicado, un letrero bien fuerte donde dice, nosotros no hacemos negocio con los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo, oye, cuando una embajada, digamos, pone un cartel así, es porque, oye, no me has escuchado o se te ha pasado algo, ¿no? Están advirtiendo claramente, acá, señor, párese, deje de hacer negocios con China que no son lícitos, ¿no? claro, en resumen, el gobierno de GI no solamente es ineficiente, sino todas las evidencias indican que es corrupto y Correcto. debería ser vacado. El único problema para ser vacado es que el Congreso está en una crisis tan grave Mm. que, ¿Quién lo reemplaza, no? que lo reemplazan, Sí, pues. ¿no? Quizás, dado la Cuando- premura también del tiempo, porque ya ahorita es julio, ahorita son las elecciones, quizás habrá que tomarse, beberse la cicuta, como se dice, ¿no? Para poder llegar claro, a resucitar. claro, la situación es triste, ¿no? Estamos Sí, sí. con el peor Congreso de la historia del Perú. Y con un gobierno, Entonces, un ejecutivo también cuando, no es ejemplar, no es ejemplar. cuando Jacobo Duarte, quien debió asumir la presidencia de la República, era el más indicado, ¿no? Por su capacidad, por su integridad y demás cosas, era el general José Williams, Sí, ¿no? pues. Que ya Cuéntame, ¿qué cuando, pasó? ¿Por qué lo retiraron de la presidencia? Por qué no le dieron el pase? ¿Por qué lo bloquearon? Cuéntanos. Chismeanos, como se dice. claro, y ya había conversaciones entre los congresistas honestos, que no son muchos, ¿no? Pero eh, para que eh, GI no asumiese el gobierno, porque ya ¿Ya? tenía una mochila muy pesada, ¿no? Correcto. Ya tenía una denuncia por violación, Sí, sí. ¿no? Por Que supo ser un que, tío, pero se le enchufaron un tío, creo, ¿no? claro, y que fue archivada por el fiscal de la Nación equivocadamente por falta de pruebas, entre comillas. Y Correcto. tenía otra denuncia, entre otras, por desbalance patrimonial. O sea, Correcto, correcto. eh, sus propiedades actuales, Superan en mucho lo que... comparándolas con las propiedades con que ingresó al Correcto. Y sobre todo en Congreso, los últimos 3 hay un 4 años, no desbalance sé qué. Sí. es inexplicable cómo ha podido Ah, adquirir ah, fortuna en tan poco tiempo. No se justifica, hay un desbalance ahí, que correcto. es un delito de paso, ¿no? Entonces, bueno, este señor pues debería ser vacado. Fatalmente no, José Williams no, ya no puede ser porque es candidato a la presidencia Correcto, de correcto. Bueno, menos todos los mal, ¿no? congresistas. Menos mal, porque, digamos, hubiesen eliminado a un gran candidato a la presidencia, ¿no? Así que él era el presidente que seguía, ¿no? O sea, yo me eh, alegro que el señor Williams no haya sido elegido el sucesor de Dina Duarte, porque así lo tengo el candidato a la presidencia, ¿no? Pues si lo hubiesen puesto de presidente, lo hubiesen bloqueado como posible candidato. claro. Entonces, bueno, estamos en una situación pues bastante grave y triste, ¿no? Es lamentable, claro que ha Pero dime, caído la Félix, política. ¿se puede pensar una vacancia? Yo creo que es bastante, por más que se tenga razón, por más que sea corrupto, y es, parece, bueno, hay que hablarlo objetivamente, corrupto, tenemos que chufarnos esto porque ya con las elecciones a portas, no podemos arriesgarnos un cambio de gobierno, ser demasiado inestable todo para poder organizar las elecciones. ¿Tú crees que se podría organizar unas elecciones con un cambio de gobierno que se haga así a último minuto? Yo lo veo muy difícil, no sé qué opinas tú. No, no, por ese lado no es complicado, No es porque quien complicado. organiza las elecciones no es el Ejecutivo, Ya, es el Jurado Nacional de Elecciones y esa OMP y pues el nada Ejecutivo tiene pone que el hacer, presupuesto, ese es el problema. Y quien bloquea ya, ese Ejecutivo. el presupuesto ya está dado, Ah, ya está dado. Ah, ya. Entonces no habría una ya está dado. interrupción
Ya está no aprobado el habría una presupuesto. interrupción del proceso electoral, como dicen algunos, si es que se vaca al presidente Yeri. No, no tiene nada que ver con el proceso electoral. Esa es una buena El noticia, eso único significa que problema, no tenemos por qué eh, enchufarnos un supuesto gobierno corrupto y eso no claro, interrumpiría las elecciones. Muy buena noticia, cuéntanos. el único problema es de que quién lo va a reemplazar, Ya. porque como repito, José Williams ya no puede ser, ¿no? Porque es candidato a la presidencia ¿Y quién y está es incompatible. inmediatamente en reemplazo ahora oficialmente? ¿Quién sería el reemplazante? Bueno, es pues Rospigliosi, Ya, y ahí hay pero bastante resistencia frente a él, por supuesto, será ante el país. Rospigliosi no quiere, Fuerza Popular tiene una actitud que para mí es cobarde, ¿no? De no Mm, asumir esa responsabilidad, porque acá hay una responsabilidad cívica correcto. con el país, pero Bueno, ya Ospirosa dice que no, que con disculpas que también insultan a la inteligencia de bueno, nuestra en ciudadanía. parte se entiende, tú Pero en sabes fin, que el sector de Puno, pues, harían arder Perú si que fue de Ruprelosi, ¿no? Se entiende su temor porque más de porque, un idiota porque del Perú el se le temor, vende encima, ¿no? en realidad el temor es de que entre a la presidencia alguien igual o peor que Seí, que es ¿Tú crees posible. que ellos serían peor que Yeri? ¿Que Fernando República sería peor que Yeri? ¿Crees tú? Este Congreso nos está demostrando de que se puede caer cada vez más abajo, porque ya Oh. uno pensó, ya hemos llegado al límite, y, ¿no? De bajar de y vamos más nivel. al fondo de vamos Este más al fondo, como un Congreso, plomo para abajo. este Congreso es capaz de demostrar de que estamos equivocados y que se puede bajar aún peor de lo que Va, estamos, por ¿no? debajo de la tierra se puede agarrar. Increíble, increíble. Mira, eso es un muy malas Por eso, noticias. Ya. para concluir, en estas próximas elecciones tenemos que votar, pues, responsablemente, Eso es muy ¿no? importante, señores. Y, y en ese sentido, el partido, ¿no? Que lo que necesita el Perú es un régimen liberal, ¿no? Exacto, Que siempre lo he dicho. capitalismo liberal, Un ¿no? capital Y el liberal partido, popular, ¿no? Un partido y- que sea libertad de mercado no solo para los grandes, sino también para el chiquito, para el mediano, para el y- pymes, que y sea el propiedad privada para el partido, chiquito, para todos, el todos vamos a tener partido, acceso a la propiedad, sí. el partido por su ideario y por su programa y por sus integrantes, ¿no? Que más se acerca a lo que yo planteo a instaurar un régimen de capitalismo liberal es Avanza País. Por eso es de que yo me inscribí y por eso voy a postular para trabajar, ya no solamente desde mis libros, mis investigaciones, mis artículos, que no es suficiente, sino ya desde el Congreso de la República para cambiar estas situaciones. Yo creo que, Correcto. bueno, ahí hasta acá podemos quedar y Acá hasta pasar quedamos. nuevamente al Pasamos a segundo la última punto. parte de nuestro programa. No, espera, nos hemos extendido bastante, pero en la primera parte estaba olvidando de la segunda parte de el análisis de Venezuela. Ya vamos por casi 45 minutos. Vamos a hacer brevemente Venezuela. Y yo creo, Vamos a, mi querido Félix, analizamos Venezuela y terminamos ahí el programa para no ser muy largo porque se nos ha pasado en todo este tema casi todo el programa. Cuéntanos, ¿de qué sabes de Venezuela? Ya, Venezuela, como lo expliqué en la anterior semana, eh, apresamiento, ¿no? La detención de Maduro y su extradición a Estados Unidos era la única medida que había, no había otra alternativa para entrar a un proceso de liberación de Venezuela, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, se ha afectado la normatividad internacional, ¿no? El derecho internacional. Correcto. Efectivamente, se afecta, para mi concepto, en una parte, pero hay otro concepto de mayor valor, que es el derecho del pueblo venezolano a tener un gobierno democrático, soberano, no Correcto. lo que un gobierno usurpador, pero Mm, además criminal, ¿no? Porque
se ganó las elecciones por parte de sectores Exactamente. liberales con Edmundo González a la cabeza, y eso está totalmente demostrado que fueron elecciones ganadas limpiamente, con un 70% de la votación por este sector, pero el régimen dictatorial de Maduro desconoció, pisoteó esa voluntad popular. Entonces, y con la violencia, o sea, el pueblo venezolano no puede reclamar nada y 8 millones se han tenido que salir de Emigrar, Venezuela, sí, salir corriendo. pero antes lucharon por restaurar libertad, pero fueron reprimidos brutalmente, no solamente por el ejército y la policía, sino por grupos Paramilitares, paramilitares, ¿no? malamente. Sí. ¿No? Pero, Que Félix, son todavía una pregunta muy, muy precisa que a mí me entra ahí la duda. Es correcto, estoy de acuerdo contigo que lo mejor que le pudo pasar a Venezuela es que sacaran a Maduro, pero me preocupa que ahí haya quedado el proceso, porque pareciera como que la extradición ha sacado la muela, pero el cáncer que está en la boca sigue ahí, o sea, las puntas, los grandes pensadores, los grandes actores de la dictadura de la mafia venezolana siguen muy estables en su puesto. Lo único que han hecho es prometerle a Estados Unidos comerciar con ellos. O sea, se han vendido al gobierno americano, pero pareciera como si que los actores dictatoriales siguieran ahí. No sé qué tan cierta es esta versión que he escuchado. como lo explico en mi artículo, eh, en mi concepto, Ujú. lo que debió hacer el gobierno norteamericano está bien, sacarlo a Maduro y luego restituir al legítimo presidente de Venezuela, que era Edmundo González. Correcto, Obviamente con el apoyo de la fuerza militar norteamericana, porque, correcto. No hay otra. porque las Fuerzas Armadas venezolanas siguen en manos del chavismo. Los Correcto. grupos paramilitares que están fuertemente Siguen en armados manos del son, chavismo, correcto. están muy bien financiados, ganan muy bien. eh, Obviamente no permitirían un gobierno de Mundo González. Entonces, Correcto. un tiempo era necesario la intervención militar para garantizar que el gobierno legítimo de Mundo González comience a gobernar en Pero Venezuela. eso me preocupa, Félix, porque parece que los hechos le están dando la Déjame, razón a los que dicen de- que Trump entró por el petróleo y que se justificó con la democracia, pero que en el fondo no le va. Lo que él quiere es ya, que ya sea los corruptos o los no corruptos transen con él. Eso es lo que parece ser. no, yo creo que la cosa va por el otro lado. A ver, cuéntanos. Claro, Trump es torpe en explicar sus Ujú. motivos, ¿no? Entonces, lo que yo considero, y en cierta forma lo ha manifestado Trump cuando dijo que Edmundo González y Corina Machado no tenían la fuerza para gobernar Venezuela, eh, con- eh, lo, eh, ha planteado otra estrategia que no la ha explicitado, no la ha explicado muy bien, Ahí que interprétala. es de que todavía el chavismo es fuerte militarmente. Claro, Estados Unidos puede aplastar esa fuerza, pero Es el alto. costo sería alto, Para que no una solamente, guerrilla de casa en casa, para que se ¿no? no solamente de venezolanos, sino también Americanos. de norteamericanos, ¿no? Porque Que es lo que más le debe preocupar a el, Trump, ¿no? Que su propia gente, el ¿no? ejército, el ejército venezolano está fuertemente armado por China, por Irán, con apoyo de Irán y de otros países, inclusive de Rusia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la operación quirúrgica excelente para extraer a Maduro fue un éxito y no murió ningún soldado, sin embargo, fue una operación quirúrgica de atacar, de distraer con ataques a ciertas bases y neutralizar Sí, claro.
en La cierta guardia, la forma. guardia. la- eh, Sin embargo, ya acabar totalmente con las Fuerzas Armadas chavistas y los grupos paramilitares ya significa una operación de mucha mayor Exacto. envergadura que tendría un fuerte costo. Entonces, Trump ha optado por otra estrategia, ¿no? Explícanos Que esa es, estrategia que no la entiendo, la verdad, no entiendo a qué estrategia podría ser que ayude al pueblo venezolano. Cuéntanos. que es dominar al gobierno venezolano. Ya, ¿No? La presidenta interina de Venezuela actualmente fue amenazada por Trump de que si no cedía a las presiones de Estados Unidos, iban a hacer una segunda operación donde obviamente ella iba a ser ella sería el objetivo. uno de los objetivos, ¿no? Ya, Y ellos saben, ¿no? De que lo puede hacer, ya lo hizo y lo puede hacer. claro. Operaciones quirúrgicas, Sí, se operaciones entiende, se quirúrgicas, entiende. ¿no? Pero eso Entonces, le traslada la habilidad de dominar las fuerzas del entonces, mal a la presidenta, a la vicepresidenta actual. entonces el gobierno venezolano se está viendo obligado a ceder Correcto. frente a... Fíjense que ya no reclama regreso de De que liberen Maduro, a... correcto. Sí. Ya, ya no habla de eso, Otra, habla inclusive habla de un entendimiento con con Trump. Trump Sí, sí. en cuestión Sí, petrolera. algunos se Y, burlan de que justamente está cantando la misma entonces, canción que Trump, ¿no? el mayor, la mayor riqueza de Venezuela es el petróleo. Y ya Trump ha estrangulado, ¿no? Las exportaciones de petróleo de Venezuela. Los tiene del cuello, agarrados del cuello con este asunto. Ha Pero, intervenido barcos petroleros venezolanos, inclusive que iban a China. pero cuéntanos, O Félix, sea, Félix, he escuchado justamente ayer de que había eh, un petrolero que ha pasado toda la barrera, un petróleo chino, y que China un poco ha dicho a entender que hay una deuda que tiene Venezuela conmigo, ha dicho China, y acá yo me voy hasta que me paguen el último centavo. Y tengo entendido que justo ayer o anteayer hay una delegación muy importante del gobierno chino a Washington. ¿Qué sabes de eso? ¿Has seguido la noticia? Yo no he podido saber más, me he enterado de esto por fuentes de referencia. ¿Sabes tú algo al respecto? sí, bueno, en principio China ha tenido que ceder frente al poderío norteamericano. Mm, No ha intervenido, ha podido mandar también tropas y demás cosas en apoyo de no Venezuela. ha hecho. No ha hecho nada, ni Rusia, ni Irán, porque, bueno, la mayor potencia militar en este momento es Estados Unidos, ¿no? Y no solamente en equipamiento, sino en inteligencia, ¿no? Mm, En fuerzas especiales, ¿no? Entonces, es el ejército mejor en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el petrolero chino ha sido intervenido por Estados Unidos y ha impedido, no sale petróleo de Venezuela si no es con el visto bueno de, sí. entonces los tiene estrangulados, ¿no? Y, y los va a seguir estrangulando cada vez más al gobierno venezolano, ¿no? Ya se está ideando presos políticos, que era Sí, una he de las visto primeras a Farias, ¿no? Farías o Farias lo han liberado. no con la rapidez que debían hacerse, pero hay avances, ¿no? En este proceso de Correcto. ideación, Correcto. ¿no? Bueno, Entonces, tengo amigos venezolanos que aplauden Trump a rabiar, o sea, muchos venezolanos que yo entonces conozco acá en Perú han aplaudido a rabiar a Trump, o sea, son los más hinchas de Trump son los propios venezolanos acá en el extranjero, en el Perú por lo menos. claro, entonces, claro, y con razón, ¿no? Con Con razón, razón, correcto. porque si bien es cierto que yo opiné de que lo que ya he manifestado, ¿no? Que entre ya a gobernar Edmundo González legítimamente, presidente legítimo y usurpado por la violencia por Maduro, ingrese. Sin embargo, yo no tengo la información que sí tiene el Servicio de Inteligencia norteamericano y obviamente Trump. Claro. Entonces, si han optado por otra vía, deben tener sus Motivos razones, ¿no? sólidos, ¿no? Sí, sí, Y que es si bien sólido. es cierto,
si bien es cierto, Trump no es liberal, aunque hemos tenido coincidencias con ellos, los liberales tenemos Correcto. ciertas coincidencias, Algunas pero además coincidencias, pero otras también algunas disidencias, coincidencias, como dice. algunas importantes, no, con otras no, Con porque otras no no. es liberal, Correcto, pero correcto. sin embargo, dentro de lo que hay, es hasta el momento un avance que hay que reconocer en el proceso de liberación. El gobierno chavista poco a poco se va a ir debilitando y eso va a ir favoreciendo que, eh, ¿cómo se llama? Venezuela pues recupere su libertad. Y después de la conversación con Corina Machado, Corina también ha dado muestras, ¿no? De que seguramente Trump ya ha explicado con mayor detalle su estrategia y Corina Correcto, Machado, al parecer, ha quedado satisfecha, ¿no? Y correcto, ha quedado agradecida, ¿no? correcto. Entonces, Algo que le han criticado eh, mucho, ¿no? Porque ella entregó simbólicamente, no entregó el premio, sino entregó simbólicamente el símbolo, ¿no? sí, Como sí, diciendo, te agradezco por haber hecho esto. Y la gente la ha criticado enormemente porque ha hecho, le ha entregado el premio, que el premio es referir, le han hecho un escándalo esto, ¿no? se está avanzando en eso, ¿no? Y creo que ya también estamos sobre el tiempo Correcto, y nos quedan apenas 6 minutos, pero creo que ya podemos terminar la idea. Para claro, terminar, los últimos 6 minutos, mi querido Félix, porque estamos sobre la hora completa. Lamentablemente hemos tenido un desperfecto técnico al comienzo. Para terminar, la idea es decir, postergamos la tercera parte, normalmente hablamos del libro de Félix, vamos a postergarlo para la próxima semana. Pero cuéntame, Félix, hay algunos influencers que han criticado a Trump por haber dicho que el que se opone a los aranceles es, eh, es un enemigo de Estados Unidos. Y prácticamente hay algunos estudios que han interpretado esto que los enemigos de Trump son los liberales, porque los que se oponen a los aranceles son liberales. ¿Qué dices tú? ¿Hay realmente un enfrentamiento entre liberales y conservadores como Trump? ¿Es posible para un liberal ser conservador o lo es también como algunos, yo digo, liberales, como imposible que un conservador sea liberal y que un liberal sea conservador? Cuéntanos. ya, acá hay dos aspectos, ¿no? El primero, los liberales estamos en contra de los aranceles. Lo Correcto, que planteamos nosotros es el libre mercado, correcto. ¿no? Y los aranceles dificultan el libre mercado. Deberían desaparecer totalmente Del los mundo, aranceles. correcto. Y sin embargo, el Trump, contrariamente a eso, demostrando que no es liberal, que no conoce economía liberal, No conoce ha economía, aplicado. porque no es economía liberal, es economía, o sea, la ciencia económica la no conoce. Porque no hay una ciencia liberal, no hay una ciencia económica liberal, una ciencia económica marxista, la ciencia económica es una ciencia. Lo que pasa es que no conoce economía y no ha entendido los conceptos básicos de economía. No, no, pero hay una desviación, ¿no? Correcto. Eh, el Trump ha estudiado, ¿no? En la escuela Wharton, que es una escuela célebre, Wharton escuela de School, economía, sí, la de Washington, ¿no? claro, pero como lo dice Axel Kaiser, fatalmente en muchas universidades norteamericanas, especialmente en el campo de la economía, ciencias sociales, el progresismo, bueno, a mí me gusta llamar los caviares, Progresistas, ya. están ganando. O sea, en la batalla cultural en las universidades norteamericanas, los progresistas, neomarxistas, ¿no? Y demás cosas tienen predominancia. Sí, es cierto. Entonces, No solo en Estados Unidos, entonces, acá en Perú también, ¿no? claro, y a Wharton es una de ellas, ¿no? Ya, Entonces, Trump tiene esas desviaciones, esas limitaciones. correcto, Pero, correcto. pero hay una parte que, si bien es cierto, debería no haber tomado esa política, tiene una razón de ser, Mm, ¿no? Que explica, aunque se ha ido a otro extremo Trump, que explica esa situación, mm. que es que China, si bien es cierto, adoptó la economía del libre mercado, pertenece a la Organización Mundial de Comercio, que
justamente una de las exigencias de la Organización Mundial de Comercio es el libre mercado entre los países, ¿no? Ah, Y, pero, sin embargo, eh, el, China hace trampa. correcto. Muchos dicen que China se ha metido al Consejo Mundial del Libre Mercado o Y, del Comercio y quien para conoce, aprovechar las libertades de otros países porque ellos mismos no liberan su economía, ¿no? y quien conoce, no, la idean, pero con trampa. Exacto. Y quien conoce muy bien eso son los comerciantes de Gamarra, que Exacto. acusan de precios dumping, Correcto. ¿no? De que hacen una competencia desleal, no solamente obviamente a Perú, sino también inclusive a Estados Unidos con una serie de productos. Pero ahí surge la gran Por, pregunta si un precio dumping realmente es dumping, ¿no? O sea, si China quiere subsidiarnos a través de precio dumping, ¿por qué no dejarlos malgastar su dinero en nosotros, ¿no? Nos está ayudando. Él es que contesta a uno, ¿no? hace, hace quebrar a nuestra industria. Y de eso se quejan los de Gamaro, no pueden competir con productos chinos, Ahí ¿no? la gran Entonces, pregunta es porque son muy baratos los productos chinos, porque hacen dumping en China, o es que de entrada no son competitivos los de Gamarra en ese punto. Es la gran pregunta, ¿no? Si quieren llevar sus inversiones reestructuradas hacia otras áreas de donde hay ventajas competitivas, ¿no? son las dos cosas, ¿no? Ya. Y no, entonces hay una competencia desleal, como repito, de China con otros países, inclusive Estados Unidos, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que varios países europeos, ¿no? Y, por ejemplo, aplican aranceles a los productos norteamericanos. Correcto, correcto. Sí. Había un desbalance, ¿no? Mientras Mm, Estados Unidos bajó los aranceles de los productos europeos y chinos y de otros países, sin embargo, en Europa también aplican aranceles a los productos agrícola sobre todo. norteamericanos. Y aranceles que eran más altos que los que aplica todavía Co- Estados Unidos a los correcto. productos que importa de Europa. Entonces ahí había un desbalance negativo. Entonces lo que Trump ha hecho es pues reajustar esa situación, tratar de equilibrar, pero ya se fue a otro extremo, ¿no? Entonces ahí Pero tú hay sabes, Félix, que sea por el motivo que sea que tú subas los aranceles, ya sea por estrategia política, geopolítica, el que paga el pato es, en el caso de los aranceles que se le aplican a los productos que entran a Estados Unidos, el que paga pago es el consumidor americano, que tiene que pagar más por los productos importados y que, como tiene que pagar más por productos importados, también el producto interno le puede exigir un mayor precio. Entonces, para el consumidor claro, americano, el precio sube ya sea porque el extranjero es más caro, ya sea porque al interior de Estados Unidos le cobran más porque no hay competencia. O sea, eso es lo que creo no claro, entiende Trump, que su propia gente es la que está sufriendo y la que está pagando el pato de su política, ¿no? Y creo que eso es lo que dicen los liberales, que no es correcto claro. eso y que al final está Bueno, bien, será toda una ya, estrategia geopolítica, pero está pagando pato el pueblo americano, ¿no? Y no solo claro, el pueblo bueno, americano, muchos pueblos la, internacionales. so- bueno, la solución va porque se eliminen los aranceles pues, en todo el Correcto, mundo. obviamente eso es lo Y es, que defendemos y liberales. es una de las cosas que sostenemos los liberales, ¿no? Bueno, no sé si tenemos más tiempo o... Yo creo que para no sacar nuestro público, paramos acá, Félix. Hemos estado más de una hora al aire. Dejamos y los invitamos para el próximo lunes. ¿Me escuchas, Félix? Sí. Dejamos para el próximo lunes la exposición de Félix sobre cómo siguió la historia en la Unión Soviética después de Khrushchev, o con Khrushchev, que ahí nos quedamos. Cuando subió Khrushchev al gobierno, contamos que hubo un gran purga, y ahí nos quedamos contando la historia. Así que ahí la retomaremos el próximo lunes. Los invitamos el lunes 26, nuevamente a las 9:30. Espero que sin fallas técnicas como la que hubo hoy día, y con un análisis. Primero la parte interna de Perú, luego la parte internacional y finalmente anécdotas y recuento de la historia de la caída del socialismo en el mundo, justamente recordando el gran libro de Félix sobre este episodio histórico que parece que muchos no han entendido y que ahora quieren hacer recircular los conflictos ya no de clases sino de etnias con la historia de que los indígenas tienen derechos que han sido sobre
digamos, han sido atropellados vilmente. Y hay toda una historia ahora que no sé si te das cuenta, Félix, se está extendiendo a partir de San Marcos, de que, y creo que esa es la nueva estrategia de la izquierda, de ya no decir acá está la clase proletaria explotada por capitalistas, sino decir acá están los pueblos originarios explotados por las clases empresariales, capitalistas, ¿no? Una cosa así. Creo que esa es la nueva Bueno, historia que vamos a escuchar. bueno, para despedirme, invito a todos los que nos escuchan a mis redes sociales, ¿no? Donde también Cuéntanos complemento cuáles son unas, tus redes, el nombre de tus redes para que se conecten. ¿no? En TikTok, Instagram, Facebook. Claro, estoy en TikTok, Instagram y Facebook ¿Bajo qué Félix, nombre? con Félix Álvarez Félix, o Verán, sea, arroba Félix Álvarez, ya sea en TikTok Velarde. o en redes, ¿no? Félix Claro, Álvarez Félix. Velarde, ok. Félix Álvarez sí, Velarde, tal como figura acá en la pantalla. Tú no lo ves, Félix, por la pantalla de YouTube figura tu nombre, Félix Álvarez Velarde. Busquen bajo arroba Félix Álvarez Velarde las redes de nuestro gran amigo, el ingeniero Félix. claro. Entonces, Y os invito también para el día miércoles a la 1, me está entrevistando PBO, Chema Salcedo, ¿no? El periodista Chema perfecto, y Salcedo ya me está saben, este miércoles, ¿no? Este miércoles a la 1 p.m. en a PO, una. nuestro gran amigo y postulante al Senado Félix Álvarez. No se lo pierdan en PO este miércoles. Este miércoles es 21 de enero a la 1 p.m. Estamos cordialmente invitados todos a seguirlo a Félix. Apóyenlo, es un gran liberal. Creo que no hay pierde votando por él. Mi opinión humilde, claro, no quiero manipular a nadie, pero creo que es una muy buena opción. No me han pagado, por cierto, no me pagan. No soy del partido de Félix, al contrario, soy de otro partido. Pero creo que es una muy buena opción personal y lo apoyo totalmente. Hasta la vista, amigos. ¿Te despide, Félix? Sí, muchas gracias a todos. Y ya saben, todos lunes a 9:30 continuaremos con este programa. Su Y gracias reporte a ti. semanal, Guardián de la Libertad.